vamos a comenzar. Vamos a comenzar esto. Bueno, de hecho ya lo comenzamos en cuanto fue la alabanza, la adoración, pero vamos a la palabra de Dios, que es el alimento que necesita nuestro cuerpo. Nosotros sembramos adoración, sembramos alabanza al Señor, y Él en su momento, en medio de la alabanza, de la adoración, prepara nuestro corazón, esta tierra fértil, que se haga fértil para recibir la semilla, que es la palabra de Dios, y que a su vez, a su tiempo, nosotros podamos dar fruto. ¿Se entiende? Así de que hoy vamos a hablar para los padres, y qué padre es ser padre. Amén. El título de esta predicación se llama Las cartas de un padre. Y lo invito a abrir su Biblia en 2 de Corintios capítulo 3. Y con esto enviamos también un saludo a todos los padres de familia, a todos aquellos que Dios les ha dado el privilegio de ser padres. Que Dios les guarde, les bendiga y les siga instruyendo, llenándoles de sabiduría para que puedan asumir su responsabilidad, pero también de recibir los beneficios de un buen padre. Y si no es buen padre, bueno, hoy vamos a aprender, amén, cómo debemos de ser mejores padres. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 2, leemos la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hablemos con el Señor. Padre, gracias, mi Dios, gracias por mostrar tu misericordia hacia nosotros para reunirnos y hablarnos directamente al corazón. Hoy tienes un mensaje, Señor, dirigida a los padres, de fortaleza, de capacitación, pero también de exhortación, en la cual el conocer a Dios Padre nos demanda a que corrijamos y hagamos nuestra labor como padres, como tú quieres. Ayúdanos, mi Dios, a ser obedientes a tu palabra. Gracias te damos y bendecimos en el nombre de Jesús a todos los padres que escuchen esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Pablo nos habla de unas cartas que en sentido figurado, si se fija, está usando una metáfora, una alegoría, para un ejemplo, para hablar de los testimonios de las personas oyentes que estaban que habían recibido esa carta. En un sentido figurado de los testimonios de las personas y de estas personas que habían recibido y aceptado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde de que la iglesia de Corintio es una iglesia ya establecida. Y Pablo les escribe una carta, una segunda carta. De hecho, se cree que esta es la cuarta carta. Pero bueno, no es el tema. Y ellos habían recibido y aceptado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que ese testimonio estaba avalado por el mismo Espíritu Santo, como dice la Escritura, dice, nuestras cartas sois vosotros. Pablo está diciendo, ustedes son las cartas que están abiertas para que todo mundo se dé cuenta de quién viven ustedes, por qué es que son cartas, por qué es que vienen a la iglesia. Y que el que da testimonio es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por ejemplo, avalando cuando la gente nos escuche, nos vea o escuche de nosotros, se den cuenta que es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Porque obviamente estamos dando testimonio, estamos dando evidencia de que somos diferentes a como éramos antes. ¿Me explico? Por eso es el mismo Espíritu Santo que moraba en ellos, en un corazón nuevo, una vida transformada, y que todos podían leer, ver las vidas de ellos como evidencias de lo que Dios había escrito en sus corazones, y nadie podía refutar
que eran cartas abiertas del Dios mismo en Cristo Jesús. Repito los versículos para entender mis comentarios. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Quiénes? Tus compañeros de trabajo, tus familiares, los que viven contigo, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. Quiere decir de que no nos pertenecemos a nosotros, sino que es Cristo morando en nosotros. Expedida por nosotros, escrita con tinta, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo. Quiere decir que la Escritura, Pablo nos enseña que el Espíritu Santo que mora en nosotros da testimonio a nuestro espíritu de que si somos salvos o no. Dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Recuerde de que ya como cristianos hemos recibido un corazón nuevo, un corazón que ha sido transformado de haber sido de piedra, insensible a la palabra de Dios. Después de que escuchamos el Evangelio, Dios nos cambia el corazón y pone uno de carne que significa que es sensible, que siente, que se duele, pero también que se goza. Un corazón de piedra es amargado, endurecido, que no siente ni compasión, ni apatía, ni empatía por los demás. Simplemente es algo de piedra que no siente. Usted le puede hablar, gritar a una piedra y no siente. Pero uno de carne, uno es sensible. Se vuelve uno hasta llorón en el Evangelio, ¿o no? Sí, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos hace sensibles. Dios escribió una carta de amor para cada uno de nosotros. La Biblia. La Biblia es un grupo de 26 cartas. Cada carta, la carta de Génesis, de más adelante en el Nuevo Testamento se les llama epístolas o las cartas, como la carta que envía Lucas, el evangelista Lucas, a Teófilo, que lo manda el Evangelio, después manda otra carta en el libro de los Hechos. También vemos cómo Juan le escribe a su amado amigo Gallo, a un amigo, y es una carta que se entiende como epístolas. Las cartas que Pablo le escribe a Timoteo se conocen como cartas pastorales. Las cartas, la Biblia es un grupo de 66 cartas que dan testimonio de su inmenso amor, del inmenso amor de Dios a la humanidad, y que cada libro muestra una faceta de Cristo desde el Antiguo Testamento, porque, por ejemplo, en Génesis nos habla del Creador, en Éxodo nos habla del Libertador, y cada libro del Evangelio del Antiguo Testamento nos habla de una faceta de Cristo. Ya el Nuevo Testamento nos habla de los 4 Evangelios, dando testimonio de Cristo ya humanado en Cristo Jesús. Ya después nos habla el libro de los Hechos, las cartas que van dirigidas a las iglesias, pero todas son cartas. Carta también se conoce como una acta, o un acta, por ejemplo, cuando se le daba a una mujer para divorciarse, para desposarse, se le tenía que dar una carta de repudio, quiere decir una carta de exhortación. Pero así se conocía, una carta o una acta, porque avalaba hechos. Para entender que ahora nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, que somos nuevas cartas, tenemos que entender qué es una carta. Yo sé que en sentido común todos sabemos qué es una carta. Por ejemplo, en un segundo. Una carta. Tal vez, si usted le llega la carta de un banco ofreciéndole una promoción, a usted la llega y la rompe. Yo así le hago, cuando no me interesa. No me interesa si va a hacer trato con ese banco o no me interesa endeudarme. Yo la agarro y la rompo. O una promoción que no me interese para nada. Porque no es que menosprecie la persona en sí, que me lo está enviando como persona. Lo que estoy menospreciando es lo que me están ofreciendo. ¿Me explico? Tiene sentido, ¿no? Lo que estoy diciendo. Ahora, todos sabemos lo que es una carta. Pero hoy vamos a entender cuál es el propósito.
Y para empezar definiendo el significado de una carta, la carta es un medio de comunicación. ¿Cómo nos podemos comunicar? Esta carta yo la recibí hace algunos años, aquí dice de 2013, y viene de la prisión de aquí de Bridgeport. Y he recibido otras cartas de prisiones porque en su tiempo yo fui capellán, fui una persona autorizada para ir a las prisiones a predicar el evangelio. Y conservo, atesoro, hoy en día todavía esas cartas. ¿Por qué? Porque las guardo porque me interesan esas personas como almas, como hermanos en Cristo ahora. Tenemos que entender de que la carta es un medio de comunicación que nace lógicamente con la escritura. Ya expliqué de que la Biblia es una carta que contiene 66 cartas adentro. ¿Me expliqué? Okay. Y que Dios lo dio a la humanidad, trayéndonos un mensaje, por supuesto. La carta es un medio de comunicación, así como Dios es la manera que está usando para comunicarse con nosotros. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de la naturaleza. Dios nos habla a través de las circunstancias que podamos estar viviendo. Dios nos habla de muchas maneras, pero el escritor de Hebreos dice, Dios, habiendo hablado en otros tiempos y en otras formas a través de los profetas, de los padres, ahora nos ha hablado a través de Jesucristo. Entiéndase ahora el Evangelio, ya en el Nuevo Testamento. La carta es un medio de comunicación que nace lógicamente con la escritura, obviamente porque por el lenguaje que hablamos. No va a usar, imagínense, símbolos que no entendamos, va a ser algo que podamos entender. Y que está usando caracteres o letras del alfabeto, por supuesto, de la lengua que estemos hablando. La Biblia ha sido traducida en muchos idiomas, cientos de idiomas, idiomas o dialectos, para que el mundo conozca de Jesús. El hecho es de que a nosotros como hispanos, obviamente hispanos, nos habla en español y nosotros estamos entendiendo claramente y está usando palabras de nuestro alfabeto para poder entender el mensaje. Usando, dice la definición, carácter. Carácter es lo que se usaba o incluso en las imprentas donde se hacen, por ejemplo, esto está escrito con caracteres. ¿Por qué? Porque está pasando por una máquina que está imprimiendo, la persona que está escribiendo está usando esas letritas que se llaman caracteres. Ya después se hacen las palabras. Por ejemplo, para imprimir una camiseta, algo así, usan caracteres, imágenes o letras para que donde se sella. Ahora, cobra sentido lo que dice la Escritura ahorita a Pablo. ¿Por qué? Porque nosotros somos cartas abiertas, mostrando ¿qué? La obra de Dios en nosotros. Carácter también significa imagen. Imagen, recuerden cuando al Señor Jesucristo le preguntaron, ¿es lícito dar al César el tributo al César? Y dijo, mostradme una moneda. ¿Y qué le mostraron? La moneda. Y él preguntó, ¿de quién es la imagen? En otras palabras, ¿de quién es la imagen de este carácter? Del César. Dale al César lo que es del César. Pero para que esa moneda quedara impregnada, esa imagen, tuvieron que poner presión. Y esa maquinita se llamaba carácter. Pasaban la máquina, presionaban, sale la moneda. Pasa otra, una moneda. Como para imprimir billetes, igual. Tenían que imprimir. Se llama carácter. Y ahora nosotros, como cristianos, Dios está formando la imagen, el carácter de Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ser mansos y humildes de corazón. ¿Me expliqué? Por eso es que somos ahora cartas abiertas, para que los demás puedan ver la obra de Cristo en nosotros.
Bueno, repito mi comentario. La carta es un medio de comunicación que nace lógicamente con la escritura, usando carácter o letra del alfabeto, y poco a poco se fue convirtiendo en un documento público de primera importancia. ¿Por qué? Porque era lo que había para comunicarse de un reino a otro, de una casa a otra, con los vecinos, X. Y estas eran llevadas por amigos, mensajeros especiales, que a eso se dedicaban, o correos reales. Una carta abierta o pública es que estaba expuesta, significa que estaba expuesta para que todos la leyeran. Hoy podemos ver en las noticias cuando vamos a decir, un candidato manda una carta al Congreso, una carta abierta, donde está exponiéndose para que todos la lean. ¿Me explico? Una carta abierta. Lo que conocemos en la Biblia como epístolas, así viene de la palabra epistolae en griego. Lo que ahora mencionaba, la epístola de Juan, la epístola de Santiago, porque son cartas. Pero como son cartas abiertas, se consideran epístolas. En el contexto cristiano, la carta o epístola se convierte en un instrumento de comunicación que se extiende a las iglesias. Por ejemplo, el Señor le dice a Juan en Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia. Y después dice, y que sean repartidas a las otras iglesias. ¿Para qué? Para que conozcan el propósito de ese mensaje, así como a las otras cartas que enviaba Pablo o algún otro escritor. Una carta en sí la conocemos, por ejemplo, ahorita que mostraba este ejemplo, de correo. Es compuesta por varios elementos. Primero, obviamente, papel. En los tiempos de Pablo, en los tiempos bíblicos, se escribían sobre papiro. Eran hojas, era papiro o pergaminos. Número 2, un sobre. Un sobre, a lo mejor un rey enviaba una carta y tal vez no existían los sobres como estos, pero había una forma donde los embotellaban, los capsulaban para llevar ese mensaje. Y también otro elemento que se necesita para una carta es una estampilla. ¿Se entiende? Para que cumpla el propósito. Si no, pues no. Usted puede tener la carta ahí, nunca se envió o porque nunca quiso pagar el precio. Bueno, la estampilla o estampilla, esto habla de que son elementos necesarios para que alguien reciba una carta. También debe de llevar un destinatario que es aquí, donde se le pone abajo. También, obviamente, ya entendiendo la analogía que estoy poniendo, en la Biblia, Dios escribió, vamos a decir, dictó este libro. ¿Quién lo escribió o quién lo dictó en este caso? Dios. Por eso toda la escritura está llena. Lo que está escrito antes. ¿Oíste que fue dicho? ¿Dónde lo oyeron? En las escrituras. La Biblia está llena donde Dios le manda a Moisés, le manda a Nehemías, a Jeremías, escribe una carta, escribe este libro, y todas estas enseñanzas, escríbelas en un libro. Hay escrituras que lo dicen claramente, que Dios le está diciendo a su profeta que lo escriba. Primero, tiene que tener un destinatario, por supuesto, y también un remitente. Aquí, ¿quién lo está enviando? Y nosotros sabemos, ya ahorita mencioné un versículo, que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, ahora nos ha hablado a través de Jesucristo. ¿A quién está hablando? ¿A quién le quiere hablar? A nosotros. Dios escribió 66 cartas para la humanidad, para dar testimonio de Cristo. Es el Padre quien está narrando la historia de su Hijo desde la creación hasta el final, cómo va a ser.
También ya mencioné que debe de llevar un sello o una estampilla. En los tiempos antiguos no se usaba una estampilla así como ahora la tenemos, pero sí había un sello, por ejemplo, en el anillo de un rey, de un reinado, donde se escribía la carta, y para que fuera sellada se le ponía cera caliente, y con el sello del rey era como la estampilla. ¿Me explico? Porque estaba avalando quién lo estaba enviando. Era el remitente. Ahora, comienza ya una carta leyéndola, no sé si esta tenga. La tomé nada más así ¿sí? Esta primero tiene la fecha de en qué día se escribió. Debe de tener una carta como elemento para su autenticidad, o decir que está bien escrita. Debe de decir la fecha, el lugar de donde se escribió y la fecha. Por ejemplo, hay algunas cartas donde Pablo está diciendo: yo, Pablo, escribo a Corintio, por supuesto, la carta que estamos leyendo, o Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Está hablando del destinatario, pero también está hablando en los tiempos. Otra cosa que podemos entender es de los saludos. Pablo siempre comienza sus cartas y puede leerlas. Todas las epístolas, todas empiezan enviando saludos. Se presenta: ¿quién soy yo? Yo, siervo de Jesucristo, yo, esclavo del Señor. Porque recuerde de que él se humilla primeramente diciendo: no, que no saben quién soy yo. No, él se presenta humillándose, presentándose como el siervo de Dios. Número 3, tiene que tener el cuerpo de la carta o propósito. Si entendemos lo que es el Antiguo Testamento, son cartas donde está avalando que la palabra lo dice: testamento. ¿Quién es el que da testamento? Los padres. ¿A quiénes? A los hijos, ¿cierto? El Antiguo Testamento estaba dirigida a los hebreos, a los judíos, a los israelitas. Y obviamente que muchos lo entendieran y se afiliaran al judaísmo. Sin embargo, ya en el Nuevo Testamento vemos que las cartas tienen el propósito de hablar a todo el mundo. Por ejemplo, el Evangelio de Juan lleva un lenguaje para que todo el mundo lo entienda, todo el mundo lo pueda recibir lo que es el Evangelio. Las cartas de los Evangelios llevan propósitos, no digamos diferentes, sino que muestra una faceta de Cristo, de Jesús. Por ejemplo, el de Marcos habla de la humildad de Cristo. El Evangelio de Lucas habla de la humanidad de Cristo. En lo que habla el de Mateo, habla de Jesús el judío como Mesías. Y el Evangelio de Juan lleva el propósito de mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Entiéndase que cada carta o cada epístola, cada evangelio lleva un propósito. Y obviamente, cuando usted recibe una carta, ya sea de su banco, ya te van a desalojar, o la carta de un familiar, lleva un propósito. Y el propósito del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que dar testimonio de qué, del testamento, de la heredad. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Okay. Otro elemento que necesita una carta es la despedida. Pablo en todas las cartas empieza a despedirse. Y también no solamente eso, sino que también en las despedidas manda saludos. Y salúdame a este, y también te mandan saludos estos, y empieza como a repartir los saludos. Y al último de las cartas, por ejemplo, si usted recibe la carta del presidente Biden, tiene que estar firmada abajo, aunque sea una copia.
¿Entiende eso? Para avalar quién lo está escribiendo. Y todos sabemos de que todo esto se escribió para nuestra enseñanza. Todo esto se escribió y sabemos de que es la Biblia, la palabra de Dios, no la palabra de Buda, de Mahoma, no, es la palabra de Dios. Por eso se conoce así, la palabra de Dios, las escrituras, el evangelio, los evangelios, o la Torá, el Antiguo Testamento, como se conozca, pero sabemos de que viene de parte de Dios. Y Dios en muchas ocasiones dice, yo lo afirmo, yo lo digo, y el Señor dice así. Entonces sabemos quién lo está dictando, quién lo está dando, quién es el remitente. O en algunas cartas, si fuera necesario, se necesita poner, por ejemplo, postdata. Postdata significa el último mensaje corto que se me olvidó darte, o la última noticia. Ay, pues ahí me guardas las enchiladas. Ay, pues ahí me guardas cualquier cosa. O el último mensaje, te mandó salud mi tía. ¿Cuál? La que se fue. Bueno, esa es la postdata. Es lo que se puede entender de una carta. Ahora entendemos de que Dios Padre escribió un grupo de cartas con diferentes propósitos e intenciones. Por eso, parte de la hermenéutica, para interpretar la Biblia, tenemos que entender el propósito de la carta o el libro para entender y darle una correcta interpretación. No puedes manejar el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque va dirigida a un pueblo en específico. Por ejemplo, la ley. Que no comas esto, que no hagas esto, que no comas... Va dirigida a un pueblo, no es para nosotros los gentiles. ¿Me explico? ¿Amén? ¿Por qué? Porque llevaba un propósito para ellos y en ese tiempo. Ahora, por eso digo que cada carta venía con diferentes propósitos e intenciones. Entiéndase, cada carta que Dios dictó a los escritores de la Biblia. Pero todos con la finalidad de mostrar su amor como Padre y que le conozcamos cada vez más. También es de que sepamos quién es Él. Y al conocer más quién es Él, nos damos cuenta de quiénes somos nosotros delante de Él. Somos su creación. Ahora, que si aceptamos lo que dice la palabra de Dios, luego el primer versículo, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, ese versículo, desde el principio, si lo creemos, vamos a entender el número 2, el número 3, el primer libro, el segundo libro, el tercer libro, el cuarto libro. Pero si tú no crees el primer libro y no consideras a Dios como tu creador, entonces tú no te va a importar quién escribió la carta. Y lo vas a menospreciar, vas a tirar esa carta, vas a tirar la Biblia, no vas a abrazarla como nosotros atesoramos y anhelamos que Dios hable en nuestro corazón a través de las Escrituras. ¿Me explico? Amén, amén, ya mero, ya casi. Y también uno de los propósitos es de que conozcamos nuestros orígenes. Por ejemplo, si usted cree o es creyente, pero usted sigue creyendo en el Big Bang, allá una explosión, allá hace millones de años, usted está creyendo en el Dios tiempo y en el Dios casualidad. Y entonces usted no va a aceptar esta carta en general, porque no va a creerlo. Ahora, usted podrá sacarme todas las hipótesis, no, que venimos del agua, que venimos del mono, que venimos de los extraterrestres, de cualquier hipótesis que usted quiera presentarme, pero cuando usted saca de la ecuación a Dios, usted está perdido y se vuelve un necio. Espero que no haya ni uno aquí. Entonces, eso se considera de que usted no tiene un padre, usted tiene solamente un creador. ¿Se entiende? Porque si usted acepta a Dios como su creador, como dice, Dios creó los cielos y la tierra, entonces eso nos demanda para que nos sujetemos a nuestro creador, el creador de todo el universo. No es cualquier cosa, no es un payaso Dios.
No es el que nada más voy y le pido, o nada más voy que me dé prestado, o nada más cúrame aquí, o sáname aquí. No, no, no. Es el Dios creador de todas las cosas. Ahora, vamos adelante. ¿Conoce usted a su Padre? Estoy hablando a su Padre Dios. Asumo que todos responden sí. Amén, aleluya, gloria a Dios, y una vueltecita para el Señor. Algunos conocen a Dios por el testimonio de un padre o una madre terrenal. Hubo algunos que no conocieron a sus padres terrenales por diferentes razones, ya sea que falleció o que renunciaron a la responsabilidad de criar a los hijos. Hubo algunos otros que fueron educados y criados por sus madres, que asumieron su responsabilidad como padre y madre, lo cual es digno de admirarse y respetarse. Donde ellas, mire, el Día del Padre no significa de que tenga que ser un varón, sino padre es aquel que provee, aquel que cría, aquel que educa. Todos escuchamos, padre no es el que engendra, y es cierto, bueno, que es una verdad, pero también es una verdad de que padre es el que cría, el que engendró. Vea esto, déjeme aclaro esto. Tal vez usted reniegue de su padre terrenal, tal vez porque lo abandonó, nunca lo conoció, no supo ni quién era. Bueno, sin embargo, la Biblia nos dice, honra a tu padre, ¿cierto? ¿Amén? Ok. Cuando dice honrar a nuestro padre, significa que Dios en su soberanía, Él permitió, tal vez en nuestra desobediencia, estoy hablando a las mujeres, que tal vez por algún error o circunstancias, o se casaron, se divorciaron, lo que sea, pero sus padres no crecieron, los padres no crecieron con sus hijos, o tal vez ellos renunciaron a esa autoridad y responsabilidad. Sin embargo, Dios en su soberanía proveyó a ese varón para que usted esté aquí. ¿Lo entiende? Porque si usted es de los que está amargado, resentido por aquella persona que fue elemento de parte de Dios para que usted esté aquí, usted aún no ha entendido todo lo que implica el Evangelio. Ahora, déjele digo esto. ¿Por qué? Porque si usted está resentido, quiere decir que está amargado por algo que le hicieron o por algo que no considera justo. Pero lo justo es de que todos nos vayamos al infierno por pecadores. No podemos culpar las circunstancias en otros tiempos para decir, no, aquel no es ni mi padre. No, simplemente no estoy diciendo de que lo venere o lo honre de más de lo que es. Simplemente bendígalo. Es todo. ¿Me explico? Y eso le va a salvaguardar su corazón de la amargura y el resentimiento. Punto. Ahí lo dejamos. ¿Entiende eso? Porque si no, usted va a continuar amargado o resentido con aquella persona que a lo mejor ni conoció, a lo mejor ni se dio cuenta o ni sabe que tiene hijo o hija. Pero también no olvidemos de que es una gran verdad cuando dicen, padre no es aquel que engendra, sino el que cría, aquel que asume una responsabilidad que habla de una decisión propia, algo voluntario que dice yo asumo esa responsabilidad de educar a esta hija, a esta niña o a este niño, yo asumo esa responsabilidad. Y a una edad, obviamente coherente, sabe de las responsabilidades, sabe de que tiene que proveerle, sabe de que tiene que disciplinarle, sabe de que tiene que hacer lo que tiene que hacer para que ese niño crezca o esa niña madure. ¿Me explico? Ahora, ve cómo la Escritura es muy clara cuando nos dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, es que a ver si que sientes o a ver que si puedes. No. La Biblia es clara.
honra a tu padre y a tu madre. Tal vez tu padre terrenal no ha hecho un buen trabajo como tal, pero eso no debe de ser el motivo para que tú te amargues o guardes resentimientos, porque escrito está. ¿Dónde? En la carta. Está en el libro de Éxodo y nos lo repite más adelante en el Nuevo Testamento también. La carta de Éxodo en el capítulo 20 nos habla de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la ley moral para todo ser humano. La ley moral esa que está escrita en los corazones, esa que está, aunque no tengamos la Biblia, sabemos que tenemos que hacerlo. Nuestros niños no necesitan ni leer la Biblia cuando saben que se tienen que sujetar y obedecer ¿a quién? A sus padres. Es por inercia. Obviamente como estamos creciendo, pero el hecho de que ellos nos amen y nos respeten y nos valoren y nos obedezcan va a ser el resultado también de lo que nosotros sembremos en ellos. ¿Me explico? Siembra y cosecha, siembra y cosecha. La Escritura dice, ¿dónde está escrito? Bueno, en la Escritura, en Éxodo capítulo 20, nos habla de esos 10 mandamientos, que los primeros 4 mandamientos están dirigidas hacia Dios. No te amarás a Dios sobre todas las cosas, no te harás imagen y semejanza, y otros 2 mandamientos, guarda el sábado y lo que implica. Pero primeros los 4 son hacia arriba, los otros 6 van hacia lo terrenal. Y el primero que comienza para lo terrenal dice, honra a tu padre y a tu madre. Y dice, ¿por qué? Y da las consecuencias al mostrar el privilegio o el propósito de esta obediencia. Honra a tu padre y a tu madre para, ahí nos da el propósito, para que tus días se alarguen en la tierra. Hay otra escritura que dice, para que tengas largura de días. Quiere decir que una persona que está en obediencia puede tener longevidad terrenal, no eterna, longevidad terrenal. ¿Por qué? Porque es algo que está escrito en la palabra de Dios. Tal vez hay algunos jóvenes que por su desobediencia salieron a manejar, salieron rebeldes. ¿Y qué es lo que encuentran? La muerte. Por no sujetarse a sus padres. El conocer a Dios Padre más y más nos enseña cada vez más de honrar a nuestros padres y apreciar su disciplina hacia nosotros. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 12. Si me acompaña ahí, Hebreos 12, versículo 4 en adelante. Aquí habla de la disciplina de Dios hacia nosotros. Lo está hablando el escritor de Hebreos y dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Eso sí lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pero habla de los sufrimientos y padecimientos que podamos estar llevando como cristianos, como evangelistas, como hijos de Dios. Y nos dice, no te quejes, ya cálmate, no tengas miedo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Tú puedes entenderlo, de acuerdo a cómo esté tu corazón, tú puedes recibir este versículo con resistencia o con esas palabras que Dios... Mira, mijo, tengo que tratar contigo porque te amo. Porque te amo, te estoy quitando ese trabajo que te estorba. Porque te amo, te estoy quitando esa camionetota que fuiste a endeudarte. O esa casota que dijiste que yo la puedo pagar y ya te anda. Estoy especulando. O te estoy quitando esa mujer. O te estoy quitando ese hombre. Porque está siendo de tropiezo para tu crecimiento espiritual. Entiéndase, antes de casarse. ¿Me explico? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esto es la evidencia del amor de Dios.
Miren, algunos podrán decir, no, me está yendo muy mal. Sí. Ahora pregúntate y sé honesto e íntegro. ¿Estás viviendo las consecuencias de tu desobediencia o la evidencia del amor de Dios en la disciplina? Y te voy a dar la clave. ¿Cómo vas a saber si son las consecuencias de andar allá donde no deberías de andar o de andar viviendo una vida desordenada y que por eso ahora estás viviendo consecuencias, ya sea en tus finanzas, en tu matrimonio, en la salud, en lo que Dios permita como consecuencia? Porque lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Si siembra injusticia, va a cosechar injusticia. En este caso, la justicia de Dios. ¿Me explicó? Ahora, cuando nosotros, como cristianos, no quiere decir de que, aquí nos está diciendo, de que no vamos a pasar por la disciplina de Dios. La diferencia es de que en nosotros va a haber algo diferente, hermanos. Va a haber un gozo. Usted no puede experimentar el gozo de Dios hasta que no esté en una tribulación, donde, por ejemplo, el sepultar a un ser querido, y le estoy hablando para que lo entienda así, tal vez a su esposa, a su esposo, a un hijo, a uno de sus padres, estar sepultándolos. Usted no puede recibir el consuelo de Dios si es que no está en una tribulación. Usted no va a recibir el consuelo de Dios ahí en la playa, ahí en el cine o ahí en el restaurante donde está comiendo bien a gusto. No, ahí no necesita el consuelo. Usted va a recibir el consuelo cuando lo amerite y lo necesite. ¿Me explico? La diferencia de nosotros de vivir las evidencias de un cristiano, de un hijo de Dios, es porque Dios, el propósito es de Dios formar el carácter de Cristo en nosotros, manso y humilde de corazón. ¿Ve la diferencia? Y no solamente eso, sino que vendrá a nosotros una paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Cómo puede ser de que estoy sepultando a aquella persona que amo tanto en mi vida? Y Dios me está consolando y hasta siento gozo. No estoy hablando de felicidad, yupi, yupi. No, estoy hablando de un gozo. Un gozo que hasta que tú no lo experimentas, tú puedes decir, estoy viviendo la evidencia de ser una hija de Dios, un hijo de Dios, porque estoy recibiendo su disciplina, porque es parte del amor de Dios. Porque a final de cuentas, no sé si usted sepa, pero un día, tarde que temprano, o va a estar usted sepultando a uno de sus seres queridos o lo van a estar sepultando a usted. Grandes revelaciones, pastor, eso yo no lo sabía. Ahora, seguimos. Dice, ni desmayes cuando seas reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Quiere decir que, ahora que soy cristiano me está yendo peor. Bueno, porque Dios está empezando a formar el carácter. Está presionando esa letrita o esa imagen de Cristo y duele. Si uno duele cuando nos dice que somos malos padres, malos esposos, esposas, malos hijos de Dios, y nos duele, pero está formando el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Por eso los demás pueden ver. Somos cartas abiertas. Pueden ver si renegamos de Dios. No, mira, se decía que era cristiano. Mira, parecía que era cristiano y mira con lo que salió. Habrá otros que se mantienen firmes. Porque la prueba produce paciencia. Tenemos que ser pasados por fuego. La presión, hermanos, la presión hace que salga lo impuro para que quede lo puro, así como el oro es refinado. ¿Qué es lo que pasa? Lo pasan por fuego para que salga lo imperfecto, la impureza, para que quede el oro puro. Por eso se dice refinado. Ahora, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Bueno, hace una pregunta y va a dar la respuesta. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mire, todos aquí queremos ser hijos, ¿sí o no? Bastardo quiere decir que no tienes padre.
tanto en lo terrenal como espiritualmente. Quiere decir que no has sido reconocido por alguien. No tienes un ID, no tienes una identidad. ¿Quién eres? Pero como hijos de Dios ya sabemos quién es nuestro Padre. ¿Lo entiende? Usted puede presentarse. Ahí en las huestes celestiales usted ya tiene su pasaporte sellado con el Espíritu Santo. Y usted se puede presentar, yo soy hijo de Dios. Aquí dice, léelo, ahí está mi foto. Estoy parafraseando. Mostrando que el carácter de Cristo ya no somos nosotros, sino Cristo que vive en nosotros. ¿Me expliqué? Ahora, mira esto. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Significa que aún en nuestra rebeldía, mire, yo no conocía de Dios, mi padre falleció, va a tener casi 25 años que falleció, tiene 24 años que falleció mi papá. Yo no conocía del Señor, sin embargo, yo estaba sujeto a sus enseñanzas, a su ejemplo, porque estaba bajo la casa, la cobertura de mi padre. Y dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Honrábamos a nuestros padres aún sin conocer de Dios, ¿sí o no? Todos, ¿cierto? Entiendas en términos generales. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre, a Dios Padre? Otras palabras. Ok, tenemos a nuestro Padre Dios. Por eso muchos conocen a Dios a través del testimonio de su Padre. Ahora, hay otros que reniegan de Dios por el testimonio que les ha dejado su Padre. Ahora, eso no va a ser una justificación para que nosotros nos amarguemos o nos amarguemos por un Padre terrenal que no hizo lo que tenía que hacer. Sino, nos está mostrando Pablo qué es lo mejor. Dice, y aquellos, hablando de los padres terrenales, en mi caso como mi padre, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Cómo le parecía a mi papá? Mire, mi papá, nosotros le teníamos miedo hasta por la voz. Armando, estaba yo, mande. A veces con la mirada nos controlaba. Y le teníamos miedo. Y un día dijo mi mamá, ¿qué se queja? Ni les pega. Y yo hice memoria, en verdad no nos pega, la que nos pegaba era mi mamá. Era cruel mi mamá. Ay, no se crea. No, mi mamá hizo el papel de papá y mamá. Es más, mi papá llegó a ser como otro hijo para mi mamá. Ay, bueno, yo creo así están muchas esposas con nosotros, haciendo el papel de papá y mamá con nosotros, educándonos. Mira, mi hijo, mira, gordito, mira esto, ahí está. Ahora dice aquí, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Mi padre, como le repito, mi papá, llegó el tiempo que quiso ser amigo mío. Ahora, ¿está mal ser amigo de los hijos? No, pero déjeme le explico. Un padre de familia que no entiende esto y que quiere ser amigo de sus hijos, ¿sabe por qué lo hace? Porque no quiere ser padre. Porque no quiere disciplinar. No quiere pasar por la vergüenza de exhortarlo, de decirle, de regañarlo, exhortarlo, a molestarlo. No, somos amigos y hasta el hijo se lo cree. Sí, porque no, ¿qué? Y hasta se hablan del tú al tú. No, es que tú, y discuten como unas verduleras ahí en el campo. ¿Me explico? Estoy exagerando esto porque es un padre que no entiende de que tiene que ser padre antes que amigo. En mi caso, yo soy amigo con mi hijo. Yo lo presenté en mi boda, y obviamente ya como cristianos, como mi mejor amigo, mi best man. Mi hija me ha dicho, eres mi mejor amigo. De hecho, me ha dicho, eres mi primer amor. Lo siento, yerno, ¿dónde está el yerno?
Bueno, así me lo escribió. ¿Por qué? Porque en las niñas su primer amor debe de ser su padre. Obviamente en un amor limpio, en un amor puro de padre a hija, de hija a padre. ¿Me explicó? ¿Amén? Ok. Pero cuando un padre no entiende esto y quiere ser amigo, cuate con sus hijos, está en un error. Y déjeme, le rompo su burbuja de fantasía. Es que yo soy amigo de mis hijos. Sí, puedes ser amigo de tus hijos, pero no se te olvide que eres padre primeramente. Que Dios no te va a pedir cuentas por tu amigo. No, te va a pedir cuentas por tus hijos. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, ahí está la exhortación. Ahora, sigamos adelante, dice. Pero, repito el versículo. Y en aquellos ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, hablando de Dios Padre. Versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No nos gusta que perdamos el trabajo, o que estemos enfermos, o que un hijo esté enfermo, no nos gusta. Pero es parte de la disciplina de Dios para formar carácter en nosotros. Ser pacientes, ser mansos, ser humildes, ser amorosos. ¿Me explico, hermanos? Ahora, veamos aquí. Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora, haré unas preguntas al aire y no espero que me conteste, simplemente que entendamos el principio. ¿Cómo recuerda usted a su padre? ¿Esté vivo o no esté vivo? ¿Con amargura? ¿Sabe? Tal vez ustedes han llegado a conocer a mi padre y nunca lo llegaron a ver, porque he hablado de él, no una vez, muchas veces. Pero espero y entienda que a veces cuando tomo el ejemplo de mi padre, no es con amargura, no, cometió muchos errores, muchos, pero ¿sabe qué? Esos errores, al yo reconocer sus errores, eso me demanda a mí para que yo no haga lo mismo. ¿Me explico? ¿Sí lo entiende eso? Entonces, todo trae una enseñanza. ¿Cómo recuerda a su padre? O tal vez está ahí a su lado. ¿Cómo lo ve? ¿Con amargura? ¿Con resentimiento? Ahora, en mi caso, mi padre ya no vive, pero yo honro su memoria. Mire que aún cuando tengo que decir cosas que a lo mejor alguno de mis hermanos se vaya a molestar, porque estoy evidenciando. Ya nos evidenciaste, pastor. O mi hermano, ya sacaste a la luz los trapitos sucios de mi papá. Pero mi intención no es de ver a mi padre como una caricatura, de ninguna manera. Yo lo honro, honro su memoria, porque aprendo de sus errores, pero también aprendo de sus virtudes. Hay muchas anécdotas que yo recuerdo y las llevo en mi corazón. Mire, aunque no lo crea, quiero recordar a mi padre, cierro mis ojos y me vuelvo un niño. Un niño de 2 o 3 años, que yo me acercaba con mi papá y aún siento su barba que me raspaba. Y él lo hacía así, ay papá, quítate que me raspas. Pero aún lo siento. No sé si me explico. Yo lo siento, pero lo hacía jugando conmigo. Yo siento aún, es nada más cerrar mis ojos y buscar en el ataúd de los recuerdos, en el baúl de los recuerdos, ahí, y puedo sentir hasta las manos de mi madre. Si tentara las manos de las mujeres, podría decir, esta no es, con los ojos cerrados, esta no es, y que puedo distinguir el olor de mi madre, puedo distinguir el olor de mi padre, porque lo atesoro. ¿Me estoy explicando, hermanos? Espero que usted también.
Por eso le digo que honro su memoria. Si no le fue muy bien, porque no le dejó a usted o no le está dejando un buen ejemplo, aprenda de él, como ya expliqué, aprenda de sus errores. Y si usted es de los que critica a sus papás, bueno, asegúrese de que usted no termine haciendo lo mismo. La pregunta es, ¿cómo quiere que lo recuerden sus hijos a usted? Inclusive a los jóvenes. Porque esto, tarde que temprano, con la ayuda de Dios, un día pueden llegar a ser padres. ¿Cómo quieren que sus hijos lo recuerden? Esa es una pregunta retórica que usted contestará. Muchos, cuando eran jóvenes, cuando éramos jóvenes, criticábamos a nuestros padres y exponíamos sus errores. Pero si te has dado cuenta que tú ahora, como padre, repites su misma historia, yo hay veces de que me veo y digo, estoy cometiendo los mismos errores de mi papá y yo no quería hacerlo. Bueno, es que todo se reproduce según su género, por otro lado. Porque también aprendí de su ejemplo. Como dice, él me enseñó conforme a su capacidad. Pero eso no quiere decir de que no corrijamos, porque ahora ya tenemos la palabra de Dios. Mi papá no tenía la palabra de Dios. Yo fui el primer cristiano por generaciones en mi casa. Y esta carta de Dios, que Dios, entiéndase la Biblia, que Dios dictó para nosotros, nos ayuda a conocernos más a nosotros mismos, a nuestros padres, y sobre todo de su amor como Padre Celestial. Tal vez tu padre usó mucho la vara contigo, como dice en el versículo 10, dice, y aquellos, tus padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, ¿sí? Como ellos entendían. Por eso, y por mucho más. Miren, ellos no tenían la tecnología que nosotros ahora tenemos. Algunos a lo mejor nunca tuvieron un televisor. Nosotros tenemos hasta en el baño, en el teléfono. Pero aún así, si usted recibió la disciplina de sus padres, por eso y mucho más, hónrelos. Tal vez tu padre nunca te dijo, te amo. No escuchaste esas palabras, tal vez porque él nunca las escuchó de su padre. Ahora, no los estoy justificando, ni me trato de justificar a mí mismo. Tal vez fue porque nunca lo escuchó y nunca aprendió. Pero tal vez sus acciones y sus ejemplos te gritan a los cuatro vientos, te amo, hijo, te amo, hija. Por eso y mucho más, honre a su padre. Hónrelo. Tal vez nunca te compró ropa de marca, pero siempre tuviste algo que vestir. Por eso y mucho más, hónrelo. Honre a su padre. Tal vez nunca te llevó de vacaciones o te llevó a un buen restaurante. Pero estás aquí por ese padre que te dio y te alimentó hasta el día de hoy. Hay mamás que asumieron su papel como papá y mamá, y ellas se merecen doble honra. ¿Por qué? Porque tomó el papel de papá y mamá. No solamente asumió su papel como mamá, sino también el del papá que nunca tuvieron sus hijos, tal vez. Bueno, a esas mujeres debería de honrarlas más todavía. Por eso y mucho más, honre a su padre y también honre a su madre, donde quiera que él o ella esté. Algunos, no quiero decir nada, pero hay algunos que se han olvidado de sus viejitos, de sus papás. Y no es por el hecho de que yo ya no los tenga,
sino por el hecho de que ahora entiendo con las Escrituras el mandamiento de honrar a sus padres. Yo no conocía del Señor cuando falleció mi papá, pero cuando conocí de esto, aún tenía a mi mamá. Y mi responsabilidad, primeramente como hijo de Dios ya, era de honrar a mi mamá y presentarle el Evangelio como una carta abierta, como un testimonio. Fuimos mi esposa y yo a presentarle el Evangelio. Y saben, tal vez no entendía mucho, pero él dijo, sabes, hasta que los vi juntos, entendí que existe un Dios. Porque nosotros estábamos a punto del divorcio. Y cuando ella nos vio juntos predicando el Evangelio, en verdad existe Dios. Y se convirtió al Señor, como cartas abiertas, como testimonios. No me estoy poniendo mi esposa y yo de que seamos mejores. No, simplemente estoy dando testimonio de aquel que cambió nuestras vidas y que nos está enseñando a cómo ser mejores padres. Usted no se puede llamar hijo de Dios si no obedece. El Señor dice, si soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Porque el siervo obedece a su Señor. Y si soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Está honrando a Dios usted? ¿A Dios Padre? ¿Con el fruto de su trabajo? ¿Con la enseñanza a sus hijos? ¿Con la exhortación? ¿Con la disciplina? ¿Está honrando a Dios? ¿Honrando a sus padres terrenales? Si no honra a sus padres, que los ve, ¿cómo podría decir que honra a Dios? No tiene sentido. ¿Cómo podríamos demandar algo que no estamos dando? Como la obediencia, que nos obedezcan nuestros hijos cuando nosotros no obedecemos a Dios. ¿Quieres tener largura de días? Bueno, la Escritura nos dice, honra a tu padre, a tus padres. Pero no largura de vida en torturas. Hay algunos que en torturas, en puras disciplinas. Algunas como evidencia de su desobediencia. Sino largura de días habla de tener esa paz, de haber hecho conforme a nuestra capacidad lo correcto. Caminar con Dios. Hoy en día, por la tecnología, se ha perdido el buen hábito de escribir cartas, porque según tenemos más medios de comunicación como teléfonos, mensajes, WhatsApp, Messenger, correos de voz, correos de emails, pero para ser honestos, se está perdiendo más y más la comunicación entre nosotros los padres e hijos. Vivimos juntos, pero alejados. Yo soy padre también y aquí está mi hijo. Tal vez estamos viviendo incomunicados, pero sabe, aún no es tarde, es tiempo de volver a las sendas antiguas y buscar en este libro, la Biblia, la carta de Dios para nosotros. Esa carta, esa epístola donde dice que nos ama y nos disciplina porque nos ama y su amor nos enseña a amarlo más y honrarlo más como nuestro Padre Celestial. Tal vez usted nunca recibió una carta de su padre porque siempre estaba con él. Como mis hermanos, todo el tiempo estuvieron con mi padre. Yo fui el hijo pródigo que anduve por aquí, por allá, conociendo destinos, en la vagancia, como usted lo quiera, experimentando, conociendo. Me gustaba viajar, conocer ruinas, conocer ciudades. Desde jovencito conocí muchas ciudades. Conocí otros oficios. Mis hermanos, no, ellos estuvieron en casa. ¿Yo soy más que ellos o menos que ellos? No. Simplemente mis hermanos, tal vez ellos nunca recibieron una carta de parte de mi padre. Yo tengo el privilegio entre mis hermanos de haber recibido cartas de mi padre. Por eso digo, tal vez usted nunca recibió una carta de su padre, porque siempre estaba con él.
Pero eso no nos justifica para no honrarlos como ellos se merecen. Tal vez nunca has recibido una carta de tus hijos, pero eso no nos desliga de nuestra responsabilidad de educarlos y leerles esta carta de amor para todos nosotros, para que apreciemos su gran amor y que de tal manera nuestro Padre Dios entregó a su Hijo unigénito para morir por todos nosotros. Jesús es el Verbo de Dios, Jesús es la palabra de Dios, Jesús es el mensaje de Dios, Jesús es la carta abierta de Dios para que todos nosotros y que demos testimonio como cartas abiertas de cuánto nos amó el Padre. Algunos lo rechazarán este libro, lo tendrán como basura, lo tendrán ahí para que se polvíe solamente en su casa. Algunos ni tienen esa carta, porque no le dan el valor que se merece. ¿Por qué? Porque si no respetan al que la está enviando, ¿cómo podrían respetar esa carta? ¿Me explico? Algunos la rechazarán y romperán esta carta, porque menosprecian al remitente y mucho menos les interesa saber el mensaje. Pero estamos nosotros que atesoramos el mensaje, el verbo, la palabra, porque nos da testimonio de cuánto nos ama el Padre. Y por esto y mucho más, obedezcámoslo, amémoslo y honremos al Padre y a nuestros padres terrenales. Como dije hace un momento, se ha perdido el hábito de escribir cartas. Tal vez usted me considerará cursi o lo que sea, pero lo va a entender por qué. Como le digo, estas son cartas de mis hermanos en Cristo que estaban en la prisión, algunos pidiéndome oración por sus familias, por sus padres, pidiéndome oración para que Dios los usara cuando salieran de la prisión. Algunos ya no los he vuelto a ver, otros los seguí manteniendo comunicación. Hubo uno de ellos que hasta vivió en mi casa. Hubo algunos otros que todavía mantenemos comunicación. Uno de ellos comenzó una casa de oración en Cuba. Hubo otros en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, que siguen manteniendo una relación conmigo y me consideran su pastor, aunque yo les digo, pues será postizo porque tú debes tener tu pastor. Algunos me consideraban su maestro. Por años estuve enseñándoles. Y sabe, aún conservo sus cartas. Pastor Armando, su remitente, Luis Antonio Díaz. Unos de Houston, Texas. Pastor Armando Monsiváis. Si no me interesaran esas vidas, si no me quiero poner como super pastor, quiero enseñar un principio. De que para algunos de ellos yo llegué a ser su padre espiritual y asumí esa responsabilidad en estar orando por ellos. Había necesidades aquí en estas cartas que yo imponía mis manos, Señor, ten misericordia de ellos. En algunos Dios respondió, en algunos tal vez no era el tiempo de Dios, pero sin duda Dios culmina su obra. Aunque no lo crean, hay algunos de sus hijos que me han escrito cartas. Tengo una de Mikey, Alexa, algunos de ustedes, unos como por el día del pastor, otros por mi cumpleaños, otros por el día del padre, Azaret.
Tal vez me tomará como cursi, pero yo las atesoro. Así como atesoro este libro que mi Padre Dios escribió para mí y para usted también. ¿Sabe qué son estas? Son cartas de mi padre. 1996, 16 de febrero, Armando Monsiváis, en unas dice Ulises. Aún las conservo, porque yo conocí a mi padre. Llegué a amar a mi padre. No les miento, también llegó un momento en el cual yo renegué de mi padre, pero Dios trató conmigo aún sin conocerle, sin conocer de Dios. Dios me mostró de que si hay alguien que tiene que estar ahí al lado de la camilla de un hospital, aparte de la madre, iba a ser tu padre. Y allí estuvo. Nunca he caído en un quirófano, nunca había caído. Y en una ocasión yo caí, después de estar disgustado con mi papá por más de un año. No nos hablábamos, nos reconciliamos y a los 2 días caí al hospital. Y nunca se me olvida que mi padre no se despegó de la camilla. Ahí estuvo conmigo, mostrándome el amor del Padre, el amor de Dios, dándome un ejemplo como a Él le parecía, mostrándome el amor de Dios en el amor de mi Padre. Hay una carta entre muchas que yo les mostraba de que había postdatas. En la carta que escribía mi padre, en una escribió mi hermano Edwin. Era un adolescente. Aquí decía el motivo. Mándame unos tenis. No, dice, no, me quedaron los tenis. Me decía. Edwin Monsiváis, tu carnal. Ay, carnal. Y dice, el enano. Porque así le decía yo, enano. ¿Qué pasa? Yo esperando que te sigas cuidando de aquellas mafias, pandillas y cangas. Yo le estoy echando muchas ganas al estudio y a la computación y no voy a dejar de seguir trabajando. Son cartas de mi padre. Hay una que escribe mi padre. Mi padre tenía muy bonita letra. Muy bonita letra. Inolvidable hijo. Al momento de estar redactándote estas líneas colmadas de cariñosos recuerdos, viene a mi mente que aunque estás lejos de nosotros, estás siempre dentro de nuestro corazón. Porque en cada rincón de esta casona imaginariamente te vemos. Será por lo mucho que te queremos. Todos nosotros, hijo, tu gran familia. Y sabe, hay algo que con el tiempo yo no entendía, pero un día el Señor me lo reveló. Tal vez usted pueda ver unas manchas. ¿Las nota? No solamente eso, sino que traspasaron el papel. ¿Sabe qué son? Son las lágrimas de un padre orando por un hijo ausente, intercediendo por un hijo. Mi padre y yo nos reconciliamos. Mi padre y yo llegamos a ser buenos amigos.
Pero no dejé de honrarlo, a pesar de que había cosas que diga yo, no se lo merece. Pero mi madre siempre me dijo, Él es tu padre, respétalo, hónralo. Pero sabe, entre todas las cosas que yo atesoro, tengo cartas de mis hijos. Que aunque eran niños, escribían lo mucho que me amaban. Dad, dice mi hija. Ay, Dad. Dios realmente me ha bendecido con el mejor papá del mundo. Lo siento por los demás, quedaron atrás. Gracias por siempre para hacerme reír, especialmente cuando me tratas. Eres mi mejor amigo, mi maestro, pastor. Me dejan sin palabras cómo Dios te usa para traer gente a sus pies. En otra dice, Dad, my best friend, mi primer amor. Lo siento, yerno, te reemplazaron. Mi hijo me escribe, love you, old man. Ay. Te amo, viejo. Me dice, happy 25. Eso era una burla. No, era cómo me amaba, cómo me ama y aún me respeta. Pero tal vez, sabe, todo eso, mi hijo estaba chico. Pero aún guardo sus dibujos. From Brian, para mi dad. Él se imaginaba que estuviéramos pescando en alta mar o estando de vaqueros, pero aún guardo sus cartas, aún guardo sus dibujos. ¿Saben por qué? Porque me importan. ¿Sabe por qué predico este libro? Porque me importa. ¿Sabe por qué lo guardo? Porque me interesa el remitente. Porque Él es mi Padre. Póngase de pie. Vamos a orar por los padres. Que Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y nos muestre la necesidad de nuevos padres. Como dice la Escritura, y volveré el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. La necesidad que tenemos de padres nuevos. Padres que lleven escrita la palabra de Dios y que sean cartas abiertas, no solamente a la gente, a la congregación, sino a sus propios hijos. Que demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, mi Dios, por la vida de nuestros padres, aquellos que nos engendraron, pero también aquellos que nos crearon. Gracias, porque al conocerte a ti, Padre Celestial, podemos entender aún más del amor de nuestros padres hacia nosotros. Tal vez nos disciplinaron no conforme a tu voluntad. Tal vez no hicieron buen trabajo como padres, pero nuestra responsabilidad ya como cristianos es de honrarlos, amarlos, bendecirlos, de que tomemos esa decisión propia de amarlos,
bendecirlos donde quiera que estén. Y si ya no están, honrar su memoria. Gracias, Señor, por la vida de nuestros padres, donde quiera que ellos estén. Algunos en tu presencia, algunos se van a acordar por una eternidad de que se les presentó el Evangelio. Pero habrá algunos otros que tienen la oportunidad de mejorar sus vidas como padres. Habrá algunos otros que cada día nos darán testimonios como cartas abiertas de lo que tú has hecho en sus vidas. Ayúdanos, mi Padre, a honrarlos, así como tu Hijo te honró a ti, Padre. Gracias. Gracias por el testimonio de tu Hijo Jesucristo, y que fue obediente hasta la cruz. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús bendecimos a todos los padres. Y el pueblo de Dios dice, amén. Den un aplauso al Señor por sus padres.